Ya he tenido varias oportunidades para disertar en el Congreso de IPEMAN y ahí también con algún curso de IPEMAN, así que bueno, gracias por la invitación y poder contarles un poquito. La idea de la propuesta de este curso bueno, perdón, primero presentarme. Mauricio Vega, mis inicios, soy ingeniero mecánico electricista, luego he tenido la oportunidad de hacer algunos posgrados en dirección de proyectos, gestión gerencial y gestión integral, y luego ya he realizado un máster en administración de empresa. Hace 21 años que trabajo en la industria petrolera y con alguna especialización firme en lo que es mantenimiento de ciclos combinados o plantas de cogeneración. Y todos estos temas que estuvimos hablando hace minutos atrás con Víctor y algunos comentarios que él realizó, em, se vienen escuchando en todo tipo de industria, ¿bien? El tema de la obsolescencia, el tema de decir que son equipos críticos, pero en realidad no hay una base sólida que consolida, que determina y que es sistemática y que nos dice que el equipo es crítico. Em, em, Hoy en las grandes industrias existe un procedimiento o una auditoría, que es la auditoría de reaseguro. ¿Esto qué quiere decir? Son empresas aseguradoras que vienen, auditan cada instalación y verifican qué nivel de gestión tenemos para que luego ellos determinan una prima económica, una prima monetaria, y que es el seguro que se le cobra a la compañía por un lucro cesante ante un incidente, ante algún accidente industrial, donde hay una pérdida o hay un lucro cesante. Bien, entonces ahí donde la empresa aseguradora se hace cargo de ese lucro cesante. Bueno, en este caso, lo primero que preguntan en estas auditorías es cómo se determinaron, si tenemos identificado los equipos críticos, cuál es el nivel de stock de seguridad de todos estos equipos o componentes de cada equipo, cuál es el nivel de servicio que le exigimos a nuestros responsables de almacenes. Es un tema muy importante que hace tiempo se está utilizando y se está pidiendo que se utilice. Bien, así que bueno, para seguir avanzando, sabemos que a medida que fue pasando el tiempo, la tecnología generaron cambios profundos en la industria. Estos cambios impactan en todos los que son activos financieros, activos físicos y activos humanos. ¿Por qué activos físicos? Porque los equipos han ido evolucionando, han ido mejorando, se le ha agregado automatización. En la parte de activos humanos, ¿por qué? Porque para gestionar todos esos nuevos activos necesitamos un componente muy importante de capacitación, de utilización de técnicas y metodologías. Y en los activos financieros, ¿por qué? Porque para solventar o abastecer de repuestos a todos esos nuevos activos, necesitamos una inyección de dinero. Y ahí es donde está la parte financiera de estos cambios. No nos olvidemos que el dinero que se inyecta dentro de un almacén o una bodega de repuestos se le llama un dinero inmovilizado. ¿Por qué? Porque es un dinero que hay un costo, a ver cómo decirlo, bueno, no lo voy a recordar ahora el término, pero es un costo de oportunidad que se le llama. Es un dinero que si está dentro del almacén no va a estar generando un interés y un resarcimiento por ese dinero, sino que va a ser un dinero que va a estar estancado. ¿Bien? En cambio, si es dinero yo lo coloco en una bolsa, en un plazo fijo o en un lugar, voy a tener un reto económico que, que va a dar un valor agregado a la compañía. Bueno, por eso hoy se tienen que evaluar bien y
y verificar bien cuáles son esos repuestos y esa cantidad de dinero que tiene que estar en el almacén. Em, toda esa automatización nos lleva a mantener todos esos nuevos activos con unos puntos importantes, que es cuidar la seguridad ante las personas, la producción y la seguridad a nivel de accidentes de planta. Entonces, todo eso trae una complejidad, bien, al tratar de determinar cuáles son esas fallas que al tener tanta automatización pasan a ser fallas que no se pueden prever a nivel estadístico, ¿bien? Entonces uno se le dificulta tratar de buscar un patrón de cómo elegir un stock razonable o un stock de seguridad para esos componentes. Entonces ahí hay que trabajar un poquito más en profundidad para tratar de determinar esos stocks que necesita tener ese componente dentro de un almacén. No nos olvidemos que el almacén, una de sus funciones es dar soporte a las tareas de mantenimiento, tanto para los trabajos planeados como no planeados. Aparte de tener una custodia y una transferencia de los elementos que están dentro del mismo. ¿Bien? Entonces, acá es lo que le comentaba a Víctor al principio de la charla, la importancia que tiene que tener la comunicación entre las dos partes y a partir de ahí es lo que yo comentaba y siempre digo, que al haberse subestimado tanto tiempo la gestión de almacenes, ¿bien? No nos dimos cuenta que hoy pasa a ser un socio estratégico de nuestra gestión. Y tenemos que trabajar codo a codo para decir y comunicar cuáles son nuestras necesidades. Y nuestras necesidades es determinar los stocks de seguridad y cuáles son los repuestos críticos de los equipos críticos que hemos determinado de nuestras instalaciones. ¿Bien? Entonces, para seguir un poco y avanzar, si nosotros vemos la evolución del mantenimiento a través de los distintos años, ¿bien? Lo vemos en el gráfico, nosotros partimos de la década del 40 al 70 en un enfoque de equipo, es donde se utilizó la gestión del Fordismo. Ford utilizó en una primera y una segunda generación lo que es la metodología reactiva y preventiva del mantenimiento. Luego, a partir que fue evolucionando el tiempo y se entró o se empezó a pedir un poquito de mayor o mejor competitividad, entramos en una tercera generación donde lo empieza a utilizar el toyotismo. Toyota se enfoca en los equipos y en los procesos, un paso más evolucionado que el Fordismo. Bien, entonces a partir de ahí nosotros utilizamos alguna metodología o técnica predictiva que me ayuda a mejorar la competitividad. A partir de ahí entramos en una cuarta generación de la evolución del mantenimiento, donde ya se empieza a hablar de confiabilidad, de riesgo, de activos, ¿bien? Y ya no se enfoca solamente a los equipos y al proceso, sino también al entorno y a las personas. A partir de alrededor del año 2000 ya empezamos a ver que estamos hablando de optimización de inventarios y de confiabilidad y mantenibilidad, ¿bien? Que son unos conceptos que lo vamos a ver y vamos a ver en qué me afecta el tema de los repuestos. ¿Bien? A partir de ahí yo me atreví, pasando el 2010, me atreví a diseñar una quinta generación, que me parece que ya está muy firme, ¿bien? Donde ya se empieza a hablar de gestión de activos a partir fuertemente del 2010, y donde ya lo utilizan empresas donde ya tienen un enfoque integral y una madurez empresarial muy alta. Y aparece una palabra o una metodología que le llamamos terotecnología o ingeniería de mantenimiento, donde son metodologías o técnicas donde utilizamos distintas prácticas, distintas al mantenimiento, por ejemplo, prácticas gerenciales, prácticas financieras, de ingeniería y logística, que a mí me permiten hacer un gerenciamiento sólido de los activos dentro de nuestras instalaciones. Si se fijan, aparte del
equipo, el proceso, el entorno y las personas, ya en esta quinta generación empezamos a hablar del costo de vida o costo del ciclo de vida del activo. ¿Y qué quiere decir el costo? ¿Qué quiere decir el ciclo de vida? El ciclo de vida es desde que nace el activo, en su diseño, en su conceptual, en su concepto, hasta que muere, hasta que lo desinstalamos, desincorporamos de la instalación. Bien, entonces, si nosotros vemos este gráfica donde define y muestra cuál es el ciclo de vida de nuestro activo, es una gráfica que va en función del tiempo y del dinero. Bien, y se divide en dos lugares muy pronunciados, que es CAPEX y OPEX. CAPEX son todos los gastos o los costos que vienen derivados de las inversiones. Y OPEX son todos los costos o gastos derivados de la operación y el mantenimiento de nuestras instalaciones. Nuestra gestión de repuestos se ve afectada ¿en dónde? ¿En cuál de las dos partes? Principalmente en OPEX. ¿Por qué? Porque es el dinero que nosotros inyectamos en el almacén para tratar de solucionar todos los desperfectos o fallas de los equipos a través de repuestos en esta zona. Pero no nos tenemos que olvidar que la gestión de repuestos basada en confiabilidad viene desde más atrás y tiene que venir desde el diseño y desde la adquisición de los equipos. Entonces, yo tengo que ser inteligente y tratar de adquirir y diseñar equipos, bien, que sean confiables o que sean de fabricantes confiables, con un diseño de estandarización o modularización que a mí me permitan mejorar la gestión en la operación y el mantenimiento, porque doy un ejemplo, no es lo mismo tener 20 bombas en una planta y que las 20 bombas sean las 20 de distintos modelos o de distintos fabricantes, o que las bombas sean del mismo fabricante y que varíen mínimamente en algunos modelos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a la hora de gestionar el inventario de nuestro repuesto va a ser mucho más fácil y más económico que tener 20 bombas de distintos fabricantes o de distintos modelos. Entonces hay que prestar muchísima atención, que ya desde el lado de ingeniería y desarrollo se puede hacer muchísimo, muchísimo para mejorar la gestión del repuesto de nuestros almacenes en un futuro. Bien, y ahí es donde nace la gestión de activos. La gestión de activos no es gestión de mantenimiento. La gestión de activos es tratar de aplicar normas, procedimientos, técnicas, ¿bien? Desde el inicio del ciclo de vida de una planta o de un activo, ¿bien? Para optimizar los gastos de operación y mantenimiento. ¿Bien? Próxima. Tenemos que saber que estos repuestos inmateriales también son activos que se reflejan en el estado financiero, por supuesto, en el balance de cada empresa todos los años hay una parte que aparece reflejada estos activos, ¿bien? En el estado financiero y juegan en contra, ¿bien? A los activos que agregan valor. Entonces, mientras más chicos sean ese estado financiero de los almacenes, la ganancia de la compañía va a ser mejor. ¿Bien? Entonces, deben gerenciarse de manera coordinada, seleccionarse, comprarse, almacenarse, ¿bien? Por un tiempo, pero se tiene que hacer inteligentemente. Esa selección la vamos a ver en el curso, es una metodología fácil de determinar dependiendo de las magnitudes de las plantas, pero es una forma fácil de explicarle a la persona que lo solicita dentro de una auditoría cómo lo hemos determinado y qué acciones hemos tomado a partir de ahí con cada equipo. Y bueno, luego lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero sí quería mostrar el concepto del lago de las ineficiencias. Lo que quería mostrar es que nosotros tenemos un lago donde tiene un nivel de agua. ¿Bien? El barco para navegar necesita sortear estos picos o montañas. Estos picos o montañas es nuestra gestión. ¿Bien? Es la gestión de ventas, la gestión de mantenimiento, la gestión de almacenes, la gestión de producción. Este barco, si nosotros tenemos un mal gerenciamiento, un mal sistema de gestión,
estos picos van a ser muy pronunciados. Y para que el barco pueda navegar en ese lago, nosotros necesitamos subir el nivel, y el nivel del agua, que viene a representar el nivel de stock de nuestros almacenes. Entonces, si yo necesito que este barco navegue tranquilamente, bien, y nosotros bajar el stock de nuestros almacenes, lo que yo tengo que hacer es mejorar mis procesos internos dentro de la compañía. Bien, y principalmente cuando hablamos de operación, mantenimiento y almacenes. Y hasta quizás podemos abarcar hasta compras. Porque no nos olvidemos que como mantenimiento tiene un socio estratégico que es el almacén tiene un socio estratégico que es compra. Porque el almacén, si compras no tiene una buena gestión, es el que tiene que dar la cara contra mantenimiento. Bien, y toda esa mala gestión se va transportando ¿a qué? A tener baja mantenibilidad en los equipos, problemas de confiabilidad, tiempos de entrega altos de los equipos una vez que fallaron. ¿Bien? Entonces es una cadena que tenemos que tener en claro que son muchos los participantes para que esto fluya bien. ¿Bien? El otro tema es mostrarle un poco el concepto de tiempo medio entre fallas. El tiempo medio entre fallas, para nosotros es importante, buscando la confiabilidad, que sea lo más alto posible. Bien, entonces, este tiempo, que es el tiempo medio entre fallas, el que me va a dar una alta disponibilidad del equipo. Bien, y este tiempo de reparación es el que tengo y estoy obligado a minimizar. Bien, porque mientras más chico sea este tiempo, más tiempo va a estar el equipo produciendo. Bien, entonces, ¿dónde nos afecta a nosotros una mala política de repuestos? Directamente a todo el conjunto, pero principalmente a este tiempo. ¿Por qué? Porque si yo detecto la rotura o la falla la podemos detectar o porque el equipo tuvo una falla potencial y dejó de funcionar, o porque el departamento de predictivo determinó que un rodamiento está a punto de caer y necesitamos intervenirlo antes que sea catastrófico. Bien, no importa. Pero a partir de ahí, nosotros este tiempo lo tenemos que hacer lo mínimo posible. Si a mí me dicen que hay una bomba que tiene un problema de rodamiento y la voy a intervenir, y cuando la voy a intervenir voy a buscar el repuesto en el almacén y no lo tengo, ahí tenemos el problema. Hoy es lo que explico a muchas de las jefaturas. En el caso particular, el 95% del trabajo que yo no lo puedo entregar a tiempo no es por falta de recursos, no es por falta de grúa, no es por falta de capacitación de mi equipo, sino que es por falta de repuesto. Y ahí es donde nosotros tenemos que determinar si el problema es porque el repuesto no se compró porque Almacenes tuvo algún problema, o porque nosotros no determinamos esa criticidad de ese componente. Y para saber la criticidad del componente tenemos que saber si el equipo es crítico. Si yo tengo dos bombas iguales, bien, en mi planta, y una bomba se dedica a regar el parque de la planta y la otra se dedica a producir, las dos deberían tener estrategias de mantenimiento distintas. ¿Por qué? Porque si esta bomba se me rompe, puedo trabajar tranquilamente a un mantenimiento correctivo. ¿Por qué? Porque dejo de regar el parque, bien, y cuando mucho se pondrá un poco el césped amarillo y no va a causar otro problema. Pero esta bomba, que es igual, bien, si entra en fallo y se para la producción, o puede generar un inconveniente medioambiental o un inconveniente de seguridad. Entonces, son las mismas bombas, pero le tenemos que dar enfoques distintos. No voy a gastar recursos en esta, pero sí en esta voy a gastar muchos recursos porque es importante. ¿Bien? Y luego entramos al tiempo medio de reparación versus el tiempo medio de recuperación. ¿Qué quiere decir? Se divide en dos partes importantes. Este tiempo lo tenemos que minimizar a lo máximo, ¿bien? Y es el tiempo que hay entre el punto donde ocurre la falla por primera vez y el punto donde el equipo empieza a funcionar. Esto normalmente puede venir dado o por la gente de operación, porque escuchó o determinó que el equipo dejó de funcionar,
o viene determinado por el departamento predictivo, por ejemplo, que viene y hace un análisis térmico, un análisis de vibraciones, ¿bien? Pero a partir de ahí se tiene que diagnosticar qué es lo que pasó para entregar la información a mantenimiento, ¿bien? Y mantenimiento comienza la reparación. Este tiempo principalmente, ¿bien? Es que viene determinado si tenemos el repuesto o no. ¿Bien? Luego que nosotros hacemos la reparación, vamos a hacer una prueba donde verificamos que los componentes que tocamos y que cambiamos funcionan bien, y luego se hace una puesta en marcha con operaciones para ya entregarla a producción. ¿Bien? Comento una anécdota de que nos pasó. Esto fue un trabajo que presenté creo que hace 2 años en el Congreso de IPEMAN, y que organizó IPEMAN. Y resulta, lo hago corto, resulta que nosotros bombeamos combustible y bombeamos lo que es petróleo, ¿bien? Y lo impulsamos a través de turbobombas. Son turbinas que funcionan a gas y turbinas que pueden funcionar a combustible líquido, básicamente JP, que es el combustible de aviación, y eso mueven una bomba que le da la energía al producto para viajar sobre los poliductos o los oleoductos. Bien, tuvimos que hacer una reparación en una de las turbinas, hicimos una reparación mayor, fuimos al almacén, recogimos todos los repuestos, desmontamos la turbina, la volvimos a armar, bien, es una turbina de eje partido, tipo aeroderivada, muy parecida, pero no son aeroderivadas, bien. La montamos en el lugar de funcionamiento, la pusimos en marcha, la máquina se puso en marcha, pero cuando llega a un 60% de funcionamiento, empezamos a ver que tenía que empezar a levantar vueltas la bomba. Y resulta que no, que llegamos al 60, 65 y la bomba no se movía. Se hicieron varios intentos, la máquina funcionaba perfectamente bien, las temperaturas, las cámaras de combustión, todo perfecto, pero la bomba no se movía. Se verifica, se desmonta todo, se trata de mover manualmente todo el sistema y funcionaba perfectamente la bomba. No se entendía qué podía pasar. Ahí se determina desmontar la parte de potencia de la turbina y se encuentra una de las etapas de la turbina con una coloración muy fuerte, como si estuviera quemada, ¿bien? Que se haya levantado muchísima temperatura. Cuando se empieza a verificar, el personal de mantenimiento se da cuenta que una de las etapas estáticas de la turbina no correspondía a la turbina. O sea, era una pieza idéntica del proveedor, pero cuando se verifica la turbina, perdón, la etapa, bien, que son las etapas, los álabes estáticos, se dan cuenta que los álabes tienen una inclinación de álabes totalmente opuesta a la que tendría que tener. Bien. Bueno, para hacer, como decimos, cuento corto, cuando empezamos a analizar todo lo que había pasado, nos dirigimos al almacén y verificamos que las piezas que había, la misma pieza eran de 2 máquinas distintas. En algún momento el proveedor, por equivocación, es como si la pieza sería para una máquina que girara en sentido opuesto. Bien, una turbina puede girar en sentido horario y hay otras turbinas que se diseñan por necesidad con sentido antihorario. Bueno, resulta que la pieza era igual, se montaba de la misma forma, pero los álabes estaban con una inclinación distinta. Bueno, cuando empezamos a evaluar todo eso, nos dimos cuenta que había una mala gestión nuestra donde nunca determinamos, ni inspeccionamos, ni le dijimos al almacén que que eso eran repuestos críticos. El almacén nunca nos llamó para pedir una inspección técnica de los componentes que entran. ¿Por qué? Porque los componentes, cuando son críticos, tienen que tener una inspección de un especialista. No puede entrar un componente que es de un equipo crítico directamente al almacén, porque luego tiene un problema ese equipo, ese repuesto, y cuando se lo va a montar es obsoleto. Y nos vamos a dar cuenta en el momento que estamos haciendo el mantenimiento que es tarde. Y ahí donde se ve reflejado en esto. Perdón, se me fue el cursor. En esta parte. ¿Bien? Por supuesto que si se ve reflejado en esta parte, se va a ver reflejado en esta parte también. Entonces, es muy importante tener bien identificado cuáles son los elementos más importantes que tienen que estar en el almacén. Y para eso tenemos que gerenciar
los inventarios, buscando aportar valor, trabajando en equipo con el área de almacenes y compras, con el área de mantenimiento y operaciones y producción, de seguridad, para determinar cuáles son los componentes que nosotros tenemos que gestionar y que agotar todos nuestros recursos. Y para eso tenemos que lograr haciéndolo con una base de un análisis o una jerarquización de equipos críticos. ¿Bien? Y para eso en el curso vamos a ver una forma muy sencilla de cómo determinarlos. Al final del curso vamos a ver también un ejercicio donde va a englobar todo lo que estuvimos hablando durante las 3 o 4 sesiones del mismo, para poder ya tener una metodología fácil, que se utiliza a nivel mundial y que va a mostrar que tenemos una gestión sólida en nuestros equipos críticos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a partir de tener el equipo crítico, nosotros tenemos que hacer distintos análisis para después determinar cuáles van a ser nuestros repuestos críticos del mismo. ¿Bien? Entonces todo eso lleva distintas técnicas. Una vez que nosotros determinamos cuáles son esos repuestos críticos, es la información que le vamos a volcar al almacén para que empiece a gestionar. ¿Y cómo va a gestionar? Bueno, una vez que se catalogó y se ingresó al sistema del almacén, el almacén tiene que tener un aviso en el sistema que ese repuesto es un repuesto crítico. Entonces, cuando se va a salir a compras ese mismo, el almacén y compras tiene que tener bien en claro que esos equipos, esos repuestos tienen prioridad. Y tienen una prioridad, ¿por qué? Porque hay un estudio y una metodología que lo determinó y lo dice que es así. Bien. Entonces, para ir terminando, mostrarles un poquito también los distintos objetivos de este curso taller. Como dijimos, vamos a ver una metodología sistemática para determinar los equipos críticos y los repuestos. Algunas técnicas y mejoras que podemos hacer en el fichero de maestro o en nuestro árbol de equipos y de repuesto dentro de nuestro sistema de gestión. SAP, por ejemplo, tiene un desglose bastante importante que se puede hacer desde las áreas técnicas, desde la planta, áreas técnicas, equipos, subequipos, repuestos e insumos, que es muy importante. Y también vamos a hablar por qué es muy bueno tener una apertura óptima y por qué nos va a ayudar a mejorar en el mantenimiento, en nuestra gestión dentro del mantenimiento. Bueno, vamos a ver distintas clases de repuestos, vamos a tratar también con ejemplos la importancia de tener un pool estratégico de repuestos críticos, que es lo que hablamos con Víctor antes de iniciar la grabación y con los participantes que estaban presentes. Vamos a ver algunas cuestiones de organizaciones internas dentro del almacén. La idea del curso es tratar de hablar, de desglosar las partes más importantes tanto del proceso de mantenimiento como el proceso dentro del almacén, que nos ayuden a mejorar y a trabajar en todo lo que son los repuestos centrados en confiabilidad. Bien. Bueno, vamos a ver temas de indicadores, vamos a ver el tema de cómo implantar una política de reducción de existencias, ¿bien? Sin desmejorar el servicio tanto de mantenimiento como del almacén. La importancia también de gestionar todo lo que es reparación, restauración de piezas importantes, ¿bien? Hay piezas que son muy caras, pero que se pueden reparar y que se pueden volver a reutilizar. Muy importante en la industria de generación térmica, bien, de turbinas, muy importante. Vamos a dar muchos ejemplos y casos de cosas que me han pasado durante mi experiencia, bien. También el control del rezago y de material obsoleto, que es uno de los puntos principales para tratar de empezar a gestionar y a limpiar el almacén, bien.